Hey makers, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo pueden reemplazar el filtro de aire de la CF Moto 450 SR y 450 SRS por un filtro de aire de alto flujo. No olviden que si les gusta el contenido de este canal, suscribirse y darle like. Sin más preámbulo, comencemos. Los materiales y herramientas que vamos a utilizar son un filtro de aire de alto flujo, una llave Allen de 5 milímetros, una llave Allen de 4 milímetros, un destornillador largo de estrella, un destornillador corto de estrella, una linterna, un rache, una copa o dado de 10 milímetros hexagonal, un cortafríos, dos amarres plásticos y una toalla de papel. En la descripción les dejo el documento con todos los materiales para que lo puedan descargar. Vamos a tomar una llave Allen de 5 milímetros, nos vamos a ubicar sobre la silla de la moto y vamos a encontrar en la parte izquierda y derecha posterior de la moto dos tornillos. Vamos a aflojar el tornillo del lado derecho, luego de que lo soltamos procedemos a soltar el tornillo del lado izquierdo y al terminar de soltar vamos a levantar la silla y empujarla hacia atrás para poderla liberar. En la batería vamos a encontrar una correa tensora que asegura la batería de la moto. Para poderla retirar vamos a estirarla y jalar hacia abajo con el fin de que el gancho se libere de la moto. Teniendo ya la batería liberada, vamos a proceder a retirar positivo y negativo mediante el rache y la copa o dado de 10 milímetros. Vamos a retirar el capuchón rojo del positivo y con el rache vamos a liberar el tornillo. Tengan mucho cuidado de que este tornillo no se les vaya a caer al interior de la moto. Luego de liberar el positivo, procedemos con la liberación del tornillo del negativo. Hacemos el mismo ejercicio, liberamos. Nuevamente les recuerdo, tengan cuidado con que no se les vaya a caer el tornillo dentro de la moto. Luego de tener la batería liberada, vamos a mover un poco el cable negativo, el cable positivo y tengan mucho cuidado con la tuerca que se encuentra en la batería. Esa tuerca es una tuerca cuadrada que viene original con la moto y es muy difícil conseguir una tuerca que case al interior de ese cubículo de la batería. Entonces tengan mucho cuidado cuando vayan a retirar la batería para que no se les vaya a caer al interior. Procedemos un poco a mover los cables y ahora para poder liberar la batería lo que vamos a hacer es impulsar la batería hacia arriba y la sacamos hacia el frente. Con mucho cuidado de que los pines no se vayan a caer. Esta es la tuerca que les mencionaba. Como se pueden dar cuenta, tiene una forma y un tamaño especial que casa perfectamente en el cubículo de la batería. Esta tuerca es la encargada de hacer la conexión directamente entre el cable y la placa base de la batería. Entonces tengan mucho cuidado de que no se les vaya a caer al interior de la moto. Luego de liberar la batería de la moto, nos encontraremos con una pieza negra que tiene una forma de ventila y que está sujetada por dos tornillos, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. Estos tornillos son tornillos de 4 milímetros. Procederemos a aflojar primero el tornillo del lado izquierdo con la llave de 4 milímetros Allen. Luego de aflojarlo, procedemos a retirarlo. Recuerden que es muy importante que no se les vaya a caer este tornillo al interior de la moto. Realizamos el mismo ejercicio con el tornillo del lado derecho. Liberamos y luego retiramos.
Al estar libres los tornillos, ya nos permite sacar la pieza negra, que es la que nos va a dar acceso al cubículo donde se encuentra el filtro de aire. Como pueden observar, en la parte interior del cubículo, si miramos hacia la parte de arriba, van a poder encontrar el filtro de aire. Este filtro de aire tiene un color amarillo, es un filtro de aire de papel. Entonces procedemos a retirarlo. Para ello quitaremos la pieza negra que asegura el filtro de aire a la moto, y ahí nos permite observar de una mejor forma el filtro de aire. Retiramos el filtro de aire. Como podemos observar, este filtro de aire ya se encuentra un poco sucio. Lo aconsejable de estos filtros de papel de la marca es cambiarlos cada 5000 kilómetros en cada uno de los mantenimientos. Para ello vamos a instalar un filtro de aire de alto flujo, el cual se debe reemplazar más o menos entre los 50.000 y los 100.000 kilómetros, y tiene un periodo de limpieza de más o menos entre 15.000 y 20.000 kilómetros. Como podemos observar, si colocamos el seguro del filtro de aire a la base de forma incorrecta, no va a casar. Es por ello que debemos girarla para asegurarnos de que case correctamente. Introducimos el filtro de aire dentro de la moto y posterior a ello vamos a colocar el seguro. El seguro tiene unos rieles en donde debe casar para que quede totalmente asegurado. Debemos asegurar que no haya movimiento en el filtro de aire al interior de la moto. Si encontramos algún tipo de juego, quiere decir que no se encuentra totalmente asegurado y debemos asegurar mejor la pieza. En este punto aprovecharemos a utilizar un paño para poder limpiar el interior del cubículo donde se encuentra el filtro de aire y así poder remover cualquier tipo de suciedad o de polvo que se encuentre en el interior. Luego de ello, verificaremos que el filtro de aire se encuentre correctamente instalado y que no existe ningún tipo de juego. Posterior, procederemos con la instalación de la batería. Como les comentaba anteriormente, es muy importante que las tuercas que van en los cubículos de la batería, tanto en el positivo como en el negativo, no se les vayan a caer al interior de la moto. Para ello es que vamos a utilizar los amarres plásticos. Estos amarres tienen dos finalidades. La primera, asegurar que esta tuerca no se salga del cubículo de la batería, y dos, poderle dar altura para que el tornillo case perfectamente. Procedemos entonces a introducir el amarre plástico dentro del cubículo de la batería. Luego de que lo introducimos, lo vamos a apretar fuertemente y posterior a ello vamos a pasar a hacer el mismo ejercicio con la parte positiva de la batería. Introducimos el amarre, aseguramos que la tuerca interna no se nos vaya a salir y aseguramos el amarre plástico. Apretamos y, como podemos observar, las tuercas internas de la batería ya quedan fijadas y no hay riesgo de que se vayan a salir. Dejaremos por un momento la batería a un lado y procederemos con la instalación de la tapa que protege el cubículo del filtro de aire. Entonces aprovecharemos para limpiarla, quitarle cualquier tipo de suciedad o polvo que pueda tener. Luego de ello vamos a asegurar que los ojales se encuentren hacia la parte de abajo, donde lo vamos a fijar con los tornillos Allen de 4 milímetros. Introducimos la pieza, verificamos que no nos genere ningún tipo de obstrucción o resistencia. Eso indicará de que el filtro se encuentra correctamente instalado. Y luego de ello vamos a utilizar el papel, la llave
de 4 milímetros Allen, y como truco entonces vamos a cortar un poco de papel, vamos a poner el papel entre el tornillo y la llave de 4 milímetros, y aquí lo que vamos a asegurar es que el tornillo no se nos va a caer. Procedemos a instalar el tornillo en la tapa, atornillamos bien, retiramos el papel del interior, aseguramos que quede bien apretado y luego hacemos el mismo ejercicio con el otro tornillo. Ponemos el papel entre el tornillo y la llave, aseguramos que no se suelte y procedemos con la instalación del tornillo. Apretamos y luego de apretar retiramos el papel. Aseguramos que quede bien apretado y ya con esto hemos instalado la tapa que protege el filtro de aire. Ahora procederemos con la instalación de la batería. Retiramos la correa tensora, ubicamos la batería dentro del cubículo, la bajamos y debemos asegurar que la batería casa de forma correcta en su posición. Hay veces que la batería queda por encima de un relieve plástico que tiene, debemos asegurar que no quede ahí. Aseguramos que quede abajo. Y al asegurar que está bien, vamos a estirar la correa tensora y vamos a asegurar la batería a la moto. Ya con esto aseguramos que la batería no se va a mover de su posición. Procederemos con la instalación del tornillo en el cable negativo de la batería. Para ello introducimos el tornillo en el ojal del cable negativo. Con la mano vamos a apretar un poco para que el tornillo coja la tuerca interna que se encuentra en el cubículo de la batería. Vamos a utilizar un destornillador de estrella para fijarlo bien. Vamos a acomodar los cables antes de asegurar. Terminamos de apretar bien con el destornillador y luego vamos a utilizar el rache con la copa de 10 milímetros para terminarlo de apretar. Aseguramos que se encuentre bien tensado y procederemos a hacer el mismo ejercicio con el cable positivo de la batería. Tomamos el tornillo, lo introducimos dentro del ojal del cable positivo. Y nuevamente vamos a asegurar inicialmente con la mano. Utilizamos el destornillador de estrella para apretar bien. Y finalmente con el rache terminamos de asegurar. Luego de haber asegurado los tornillos a la batería, procederemos a quitar los amarres plásticos que instalamos inicialmente para asegurar que no se nos fueran a caer las tuercas de la batería. Utilizaremos un cortafríos para retirar estos amarres plásticos. Iniciamos con la parte negativa, luego procedemos con la parte positiva. En este punto les recomiendo no utilizar un bisturí
o una navaja porque pueden cortar algún cable de la batería. Si el cortafríos, como en este caso, es muy grande, les aconsejo utilizar un cortafríos un poco más pequeño para que pronto puedan tener mejor acceso. Luego de retirar los amarres, aseguran que no quede ninguna pieza plástica en el interior de la batería. Y luego de los retirados ya procederemos con la instalación de la silla en la moto. Procederemos ahora con la instalación de la silla. La ubicaremos de adelante hacia atrás, asegurando que case correctamente. Ahora con una llave de 5 milímetros Allen, aseguraremos el tornillo de la parte posterior derecho y luego el lado izquierdo. Debemos asegurar que queden bien fijos. Damos un pequeño torque más para asegurar que queden bien fijos. Y con esto habremos terminado de hacer el reemplazo del filtro de aire por uno de alto flujo. Por último, configuraremos la hora de la motocicleta. Iremos al menú, bajaremos hasta la opción configuración. Dentro de configuración iremos a la opción ajuste de tiempo. Dentro de ajuste de tiempo daremos enter para que nos habilite la modificación de las horas. Con las flechas arriba y abajo podemos modificar la hora, damos enter para asegurar, haremos el mismo proceso con los minutos y luego daremos enter para asegurar y con la flecha hacia atrás volveremos al menú principal. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.